Ahora sí. Buenas noches, bienvenidos a todos y todas en esta última sesión de esta serie a la que dedicamos cómo la suplementación nos ayuda en psicología. Hoy bueno, me hace muchísima ilusión esta sesión por dos razones, básicamente por dos razones. Primero, porque es la guinda a toda esta serie de sesiones que venimos haciendo, la quinta y última de las sesiones para cerrar este ciclo. Y después porque viene a trabajar y a colaborar con nosotros la doctora Gaby Sáez, que es una experta en el tema, no solo como médico, sino como formadora también, alguien que tengo el gusto de conocer y de compartir con ella pues mucha trayectoria. Así que gracias, doctora, por compartir y por haber venido a trabajar un poquito con nosotros. La doctora Gaby Sáez es internista, es médico internista, es experta en nutrición, especializada en microbiota y salud intestinal y gran defensora de la medicina funcional. Gaby, muchas gracias por aceptar este reto, este compartir. Ante todo, quería hacerte una pregunta antes de cederte la palabra para que nos puedas explicar todo lo que sabes o parte de lo Claro. que sabes, porque hoy sería imposible todo. Me gustaría que nos explicaras un poco qué es esto de la medicina funcional y cómo llegas tú a este punto, cómo llegas a esta rama de la medicina. Cuéntanos. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me contemplen, ¿no? Yo he tenido la oportunidad pues, de conocerlos en persona gracias a este proyecto de USANA, que tal vez sin eso, pues nunca hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos. Y sé que también ustedes han sido grandes embajadores del tema en España, que han ayudado a crecer este proyecto, así que muchísimas felicidades. Eh, para mí es como eh, sí, orgullo, ¿no? El saber que el doctor Mullins, ¿no? Que para mí es como sensei en la dieta proteinada y que me invite, pues también es un honor compartir este espacio y poderlo, como decías tú, compartir algo de mi conocimiento, porque pues en una hora yo me quedaría aquí 1000 horas, pero pues no me da la vida, ¿no? Así que hoy hablaremos un poquito del tema. Y bueno, yo me formé como médico internista porque me gustaba mucho la parte de ver a los pacientes de manera integral. No critico a los que somos profesionales de la salud, porque al final de cuentas así es nuestra formación académica, pero sí creo que está muy concentrado la medicina tradicional en que seamos farmacólogos, ¿no? A pesar de que las guías dictan para cualquier patología, como el punto número uno, siempre hablan de dieta o de alimentación, poco le hacemos caso o porque no sabemos o porque no creemos capaces a los pacientes de poder llevar a cabo un adecuado plan de alimentación, porque hay muchos mitos alrededor de lo que es una alimentación saludable. Entonces, por temas personales, ¿no? Yo tuve cuestiones de obesidad prácticamente pues toda la vida y gracias al doctor Mullins eso dejó de ser un problema en mi vida por la dieta proteinada y entonces entendí la importancia de la alimentación que viene, en ese caso venía acompañado de la suplementación. Y entonces ahí fue que yo empecé a ahondar en este mundo de nutrición, medicina funcional y me encanta el concepto que es ver a los pacientes integralmente, pero no desde la perspectiva de medicina interna, integralmente es como en todos sus ámbitos, en donde tratamos de no anestesiar el síntoma, simplemente dando un fármaco, que habrá pacientes que lo requieran, pero que es una terapia puente en lo que los cambios en el estilo de vida que representan alimentación, suplementación, bajarle al estrés, mejorar la actividad física, el tener mejores relaciones interpersonales, hace su magia, buscando que realmente logremos una mejora a largo plazo y que no nada más sea anestesiar el síntoma de momento dándole una pastillita, ¿no? Porque además la medicina alópata, qué bueno que existe, ya ha curado muchas enfermedades, bueno, no curado, ¿no? Pero ha corregido muchas enfermedades, pero la mayoría de las veces tienen efectos colaterales. Entonces, pues yo soy de esta idea que entre menos fármacos, mejor, y más bien más enfocada a cuestiones de hábitos en general. Fantástico. Pues ya sí que con esta entrada y esta explicación sí que te dejo toda la pantalla y todos los oídos atentos a lo que nos vayas a contar. Gracias, Gaby. Pues, no, hombre, gracias a ustedes. Y bueno, me voy a tratar de concentrar en el tema que me pidieron ahora, ¿no? Que es hablar de minerales con respecto a la suplementación como apoyo en la psicología. Y en este caso en especial me voy a enfocar mucho en cuestiones del magnesio, ¿ok? Hoy en día estamos hablando que aunque yo no soy experta en psicología, muchos de mis pacientes vienen con cuando menos uno de estos temas.
en temas de ansiedad o de depresión o de estrés o de insomnio, que esto creo que ha hecho que también ahora cada vez más profesionales de la salud, aunque no sea nuestra área de expertise, le pongamos un poco más de atención, porque si bien acabamos de cursar, pues afortunadamente ya la pandemia acabó y esto terminó de exacerbar mucho de esta sintomatología y eso contribuyó, pero el tipo de vida que llevamos actualmente tan acelerado, tan de que queremos hacer miles de cosas, los niños que también vienen como revolucionados y que tristemente estas patologías ya no son solamente de los adultos, ¿no? Ya cada vez hay más adolescentes y tristemente también niños que están cursando con temas de ansiedad, depresión, pues por todo el ritmo de vida actual, porque tenemos acceso a a muchas pantallas, ¿no? En fin, y entonces que esto sea un foco amarillo, sino rojo, de que es muy importante que empecemos a encontrar mejores herramientas, más allá de una benzodiazepina que nada más va a atarantar al paciente, que bueno, insisto, hay pacientes que las ocupan y ni hablar, pero que podemos hacer muchas otras cosas antes de llegar al tratamiento farmacológico y hacer cuestiones preventivas, que cuando menos en México, desgraciadamente, esta cuestión preventiva no existe. La mayoría de las veces acudimos al dentista cuando ya hay un dolor de muela, vamos al nutriólogo porque ya hay sobrepeso, vamos al médico porque ya hubo un infarto, no hacemos esta prevención y por lo tanto tampoco vamos a terapia. Porque, ay, me siento súper bien, voy a ir a terapia simplemente a platicar con el psicólogo, con el terapeuta, ¿no? Normalmente vamos a terapia cuando ya tenemos el problema encima y que hay veces que estos síntomas, estos enfermedades, pueden empezar con síntomas relativamente pequeños que no le ponemos atención porque creemos que es algo de la rutina o que es normal vivir estresados y que a lo mejor con esto podemos empezar a darnos cuenta de que sí hay cosas, detallitos chiquitos que ya nos empiezan a hablar de algún trastorno y que podemos enfocarnos a cuidar, a prevenir antes de que realmente los desarrolle y que estas situaciones van a tener efectos a corto plazo que tal vez no sean tan significativos como el ser irritables o el tener pues problemas en casa, con la pareja, en el trabajo, porque pues una persona que no duerme es obvio que está irritable, una persona que está ansiosa es poco tolerante, ¿no? Pero van a tener ciertos efectos, pero que a mediano y a largo plazo sí van a repercutir también en la salud orgánica, en la salud física. Actualmente el estrés es considerado ya no solamente un evento en donde es algo, un agente que dispara una situación, considerando que es algo temporal y que después se va a corregir. Ya sabemos que es una situación adaptativa y que gracias a que nuestro cuerpo trabaja de una manera maravillosa, podemos tener este proceso de adaptación a ciertas circunstancias y que el cuerpo tiene la capacidad de poder responder en ambientes que son cambiantes, pero va a tener efectos desde la cuestión física, fisiológica y psicosocial, porque en la cuestión física, una persona que se encuentra estresada, pues tiene más tendencia a tener contracturas musculares, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, insomnio. En la cuestión fisiológica, no es casualidad que le llamen colitis o gastritis nerviosa, ¿no? Porque van muy de la mano y que ahora sabemos que el eje intestino-cerebro trabaja de una manera muy correlacionada, pero que anteriormente era como de, pues es una diarrea, y entonces hay que tratarla solamente como diarrea sin enfocarnos a que puede tener un factor desencadenante emocional. Y en la cuestión psicosocial, porque va a repercutir, como decía yo, en todas estas esferas, en que no solamente es una cuestión que padece el paciente, sino que cuando empieza esto a ser algo crónico, va a afectar a su esfera, a lo que lo entorna. Y les quise poner esta diapositiva con esta laminita en la parte inferior, porque muchas veces la gente no se da cuenta que los síntomas de estrés son muy parecidos a deficiencia de magnesio. Y que ahorita entenderemos a lo largo de esta sesión cómo es que cuando una persona está estresada, esto condiciona que haya deficiencia de magnesio y que la deficiencia de magnesio condiciona que el paciente esté estresado. Y entonces, si no corregimos el punto de origen, que me queda claro que no le podemos pedir a alguien que deje de trabajar, ¿no? Pero que sí le podemos apoyar dándole una suficiente cantidad de magnesio para que entonces podamos contrarrestar un poco de esta situación estresora que las personas actualmente estamos viviendo. Y dentro de los síntomas que destacan, que están señalados con negritas, los que son parecidos, ¿no? Como la fatiga, la irritabilidad, el enojo, el sentimiento como de estar nervioso, falta de energía, molestias gastrointestinales que a veces el paciente no sabe definir tal cual porque no es como que haya un dolor, sino más bien es como calambres, como distensión abdominal, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un tema súper común y que vuelvo a lo mismo. Si yo los veo como síntomas separados, pues entonces vamos a tratar de abordar como si fueran cuestiones separadas, como si fueran cuestiones independientes, cuando todo esto puede ser simplemente por una deficiencia de magnesio, en donde en la lámina vemos que los síntomas asociados de magnesio son muy similares.
irritabilidad, nerviosismo, debilidad muscular, calambres gastrointestinales, calambres en general en el cuerpo. Entonces, sí tiene mucho que ver y van muy de la mano la deficiencia de magnesio con la presencia del estrés. En esta diapositiva les quiero platicar un poquito de cuáles son las teorías que se han hablado con respecto a cómo es que desarrollamos el estrés, ¿no? Sobre todo actualmente, en donde todos tenemos un estrés basal por el ritmo de vida nuevamente el que estamos llevando. Tenemos que, pues, presiones por la familia, por el trabajo, y entonces es un nivel de estrés, digámosle, basal, al que ya estamos acostumbrados y creemos que es normal. Pero dentro de ese basal hay circunstancias de vida, como puede ser un familiar enfermo, el tener que entregar algún tipo de proyecto con un deadline, y que eso nos va a sacar del estrés que llamamos considerado basal. Entonces, en la primera teoría hablamos de alarma, resistencia, agotamiento, que esto va a llevar a una situación llamada distrés, en donde tenemos un nivel de resistencia al cual estamos habituados con estos niveles de estrés. Tenemos esta situación fuera de lo habitual, que pensemos que en este momento va a ser solamente un evento aislado, y que aquí no me dejarán mentir, que seguramente les habrá pasado que cuando pasa este evento de estrés aislado, normalmente como viene un down de nuestra respuesta inmunológica, metabólica y tal, es muy común que las personas se enfermen después de que tuvieron un evento de estrés, ¿no? Como que mientras el cuerpo requiere estar en alerta y quiere estar atento, va a poner toda su atención a poder resolver esta situación grave que está pasando, pero una vez que esta situación grave se resuelve, es muy común que digan, me dio gripita o empecé con diarrea, porque ahí nuestro sistema de alerta baja y entonces como que le da oportunidad al cuerpo a enfermarse por haber tenido un nivel de estrés tan elevado. Cuando esto se va haciendo de forma crónica, ¿no? Desgraciadamente vamos aumentando este nivel de resistencia, pero va a llegar un momento en que se cronifica tanto que se va a agotar el organismo, y ahí es cuando empezamos con síntomas como, por ejemplo, síndrome de fatiga crónica. Por no decir insuficiencia adrenal, cuando ya las adrenales no sirven por haber tenido tanto estrés durante periodos tan prolongados, y que entonces tenemos alteraciones en la producción de cortisol. En la segunda teoría, que esa la voy a dejar ahorita para la siguiente lámina, y en la tercera, que hablamos de una teoría que se denomina GOTS, ¿no? Por esta abreviatura, en donde se habla de Generalized Unsafety Theory of Stress, pero que si tú te fijas, GOTS tiene dos definiciones. Tanto quiere decir intestino, y por eso decimos que el eje intestino-cerebro está muy relacionado. Por eso cuando tenemos alguna preocupación, algún susto, inmediatamente pues sentimos como el huequito en el estómago, y de manera positiva, cuando tenemos enamoramiento, pues vienen las maripositas en el estómago, ¿no? Entonces, esta parte emocional, más allá de que sea solamente percibida a nivel del corazón, ¿no? Se percibe mucho a nivel intestinal. Y ghost también quiere decir como instinto, de forma tal que aquí hablamos de una situación de estrés en donde la persona se va a sentir insegura. Y entonces, ¿qué va a condicionar? Cuando hay una persona que tiene una capacidad corporal reducida, es decir, si es una persona que es muy activa y de pronto tiene una fractura y tiene que vivir con un yeso, o es una persona que solía ser delgada y de repente empieza a subir de peso, o es una persona que está acostumbrada a vivir en una zona cálida y se migra a un lugar de frío. Cualquiera de estas tres circunstancias está sacando al sujeto de su hábitat normal, y la persona sabe que no va a tener la capacidad de responder de la manera correcta porque no está viviendo su hábitat normal, y eso condiciona una sensación como de inseguridad, ¿no? Una persona con un yeso se siente hasta un poco inútil porque pues no puede hacer todas las actividades a las cuales está acostumbrado. Es un ejemplo. Después tenemos una red de apoyo social que esté comprometida. Y más allá de pensar en personas que son ermitañas o que son antisociales, hablemos de una situación de aislamiento como lo que sucedió ahora con la pandemia. Y desconozco cómo esté sucediendo actualmente la situación en España, si ya las personas regresaron a trabajar de forma normal y están yendo al trabajo pues todos los días en un horario laboral convencional. Pero bueno, durante esta cuestión del confinamiento, el ser humano no está diseñado para estar en cautiverio, y aunque las personas se sentían seguras por estar en casa porque disminuía el riesgo del contagio, también esto disparó mucho las tasas de estrés, de ansiedad, de insomnio, porque somos seres sociales y entonces estamos en el contacto, por no decir los latinos que somos, bueno, y también ya ahora ya sé que también los españoles, como más de contacto, del apapacho, de abrazar, de convivir, ¿no? Entonces, todo esto incrementó estas tasas de estrés, de ansiedad y demás. Y por último, otro factor es cuando hay percepción de un ambiente hostil. El hecho de que vayamos a un trabajo y tengamos un jefe que todo el tiempo está de malas o que todo el tiempo regaña, que eso genera que los compañeros de trabajo también estén en esta situación como, pues, de egoísmo, en fin, ¿no? O sea, un trabajo hostil obviamente va a condicionar que la persona se sienta sometida a un mayor estrés. Y hablando de esta teoría de alostasis, ¿qué sucede?
Cuando nosotros estamos, y esto aplicará para cualquiera de nosotros, ya que todos tenemos diferentes circunstancias de vida, el cómo crecimos y sin menospreciar eventos graves de vida como traumas, abusos, abandonos, etcétera, pero la película de cada uno de nosotros es completamente diferente. Entonces, esto va generando una carga que va a condicionar que la persona pueda o no tener la capacidad de resiliencia para poder responder ante un factor estresante. Entonces, tiene que ver la carga genética, tiene que ver todo el ambiente actual, familia, casa, vecinos, pareja, etcétera, etcétera, las diferencias individuales de situaciones de vida, la parte genética, y que cuando estamos, y esto, por ejemplo, lo voy a poner un ejemplo, lo que sucede con los deportistas, ¿no? Cuando un deportista empieza a hacer por primera vez ejercicio, me queda claro que su nivel de resistencia va a ser, digamos, un basal, y conforme este deportista empieza a hacer mayor actividad física, aumenta el cargar peso, desarrolla mayor masa muscular, obviamente su set point ya no regresa a lo que era inicialmente su basal. Este deportista va a mejorar su nivel de resistencia, lo cual va a permitir que tenga un mejor desempeño. Normalmente pensamos el estrés como si fuera algo negativo y tiene ciertas connotaciones positivas, hablando, por ejemplo, de los deportistas, cuando un paciente es sometido a una dieta proteinada, en donde el cuerpo es sometido a un cierto nivel de estrés positivo que hace que desarrolle situaciones adaptativas para poder tolerar ese ambiente estresor al cual está siendo sometido. Y entonces esto a la larga pues es adaptación y es algo positivo. Pero llega un punto que todo esto yo que decía de la situación de vida, los factores externos, la parte genética, crea una carga alostásica que va a depender de la idiosincrasia de cada paciente y esto va a depender mucho o va a determinar la capacidad de respuesta de cada uno de nosotros. Entonces tenemos por un lado el que una persona va sufriendo mayor nivel de estrés, lo cual le permite, cuando hay estas etapas en donde no es un estrés crónico, fijo, constante por 3 años, ¿no? En donde se va haciendo un estresor que puede ir aumentando de manera gradual. Eso permite que el cuerpo se vaya adaptando y es algo positivo, a diferencia de cuando es un estrés excesivo de manera abrupta, más la suma de la carga alostérica y disminuyendo la capacidad de resiliencia de cada una de estas personas. ¿Ok? Espero que me haya yo explicado con esta diapositiva. Ahora, aunque vamos a hablar de minerales, también aquí es importante, y no sé si ya lo vieron en las sesiones anteriores, esta cuestión de los neurotransmisores. Y aquí, bueno, me encantaría quedarme horas platicando del tema y lo voy a hacer de una manera resumida simplemente para que podamos avanzar en la cuestión de los minerales, que estos neurotransmisores son la forma en la como nuestro sistema nervioso se comunica tanto entre neuronas como con diferentes partes y órganos de nuestro sistema. De forma tal que tenemos la serotonina, que es la más conocida como la hormona de la felicidad. Cuando tú recibes algún tipo de premio, te dan algún reconocimiento, recibes la llamada de alguien a quien extrañabas, ¿no? Todo eso esa sensación de bienestar proviene del disparo y de la producción de la serotonina. Tenemos un segundo neurotransmisor que es la dopamina, que esta es la del placer. La del placer asociado, por ejemplo, cuando estás comiendo un chocolate que te super mega sabe delicioso, o después de tener relaciones sexuales, ¿no? Y que tenemos esta sensación de satisfacción, ahí la que está actuando es la dopamina. Y te lo estoy explicando de una manera muy rápida y muy práctica, porque es un poco más complejo de esto, pero es nada más para que me entiendan. Después tenemos la glutamina, que la glutamina es el neurotransmisor, sin que sea tomado como un doble sentido, es el neurotransmisor más excitatorio, es el que hace que las neuronas estén más excitadas de manera constante. Y ahorita voy a regresar a esta cuestión de la glutamina porque es el balance entre el sueño, el estrés, etcétera, junto con GABA. Después, las endorfinas son las que normalmente escuchamos cuando recomendamos que las personas hagan actividad física, ahí se liberan endorfinas, que decimos que es la manera más sencilla de evitar el consumir ansiolíticos o antidepresivos, porque es una forma natural de liberar endorfinas. Tenemos a la adrenalina, que la adrenalina, digamos que es la que se dispara en situaciones de alerta, ¿no? Cuando tenemos algún susto en donde casi choco o me caí de las escaleras, ahí la que se dispara inmediatamente es la adrenalina. Y después tenemos GABA, que es el ácido aminoGABA butírico, que este es el neurotransmisor que nos frena, es el neurotransmisor que nos inhibe. De forma tal que vamos a ver muy característicamente pacientes que llegan a tener deficiencia de GABA, son aquellas personas que no se saben relajar. Son incapaces de sentarse a ver la tele, simplemente a ver la tele, ¿no? Son esas personas que están viendo la tele, pero están lavando los trastes y están con el hijo y están leyendo el libro y están con el teléfono. Son incapaces de poderse relajar, ¿no? Si alguien le está cayendo el 20, pues por ahí tendrán deficiencia de GABA. Si tú has notado alguna vez una persona que se sienta y está con los piecitos todo el tiempo que los está moviendo, que ellos no se dan cuenta, pero que todo el tiempo está brincando los piecitos, le llamamos síndrome de piernas inquietas,
eso es deficiencia de GABA. Y también cuando hay deficiencia de GABA, hay cierta hipersensibilidad visceral. Entonces, pacientes que son comúnmente diagnosticados con síndrome de intestino irritable, con gastritis, con colitis, seguramente, o con dismenorrea, que es este dolor menstrual muy, muy doloroso, ¿no? Entonces pueden llegar a tener deficiencia de GABA porque tienen un umbral del dolor en donde son mucho más sensibles. Y por eso son los que inhiben. Cuando son personas que no pueden dormir, porque se acuestan y están con la ardillita que le está girando todo el tiempo, pues eso es deficiencia de GABA, ¿ok? Después tenemos acetilcolina, que la acetilcolina prácticamente se encarga más de cuestiones físicas, como del rendimiento durante el ejercicio, algo un poco de líbido y de temas sexuales. La noradrenalina, digamos que es la prima de la adrenalina y tiene funciones como muy similares, ¿no? Entonces decía yo que este es como un pequeño resumen para que me puedan entender el por qué la importancia del magnesio en esas cuestiones psicológicas. El sistema nervioso lo vamos a dividir a manera anatómica en cerebro y médula, ¿no? Que la médula y el cerebro están cubiertas por el cráneo y por la columna de manera respectiva, y eso es, digamos, la parte anatómica. Desde la cuestión funcional, nosotros dividimos al sistema nervioso en una parte que se llama sistema nervioso autónomo, que se subdivide en un sistema simpático y parasimpático. De forma tal que el simpático, por ejemplo, se activa cuando tenemos este susto, ¿no? En donde si yo voy caminando por la calle y de repente me brinca un gato, pues aunque yo no quiera, porque es autónomo, inmediatamente la respuesta es, siento taquicardia, se abren las pupilas, empiezo como a sudar. En algunas personas, cuando el susto es muy fuerte, pues hay relajación de los esfínteres, ¿no? Y por eso la gente tiene una misión o una evacuación sin que sea voluntaria. Todo esto lo hace el simpático, que normalmente aquí entra la adrenalina. Y el parasimpático es el que nos frena, hace todo lo contrario. Porque el cuerpo, si nosotros no tuviéramos esta capacidad de poder disparar un sistema de alerta de manera rápida para podernos proteger y quitarnos del peligro, pues obviamente todo el mundo estaríamos atropellado, miles de cosas, ¿no? O sea, este sistema de alerta es funcional y nos permite evitar el peligro. También cuando estamos expuestos si estamos muy cerca de una estufa y las terminaciones nerviosas empiezan a percibir calor, pues eso va a mandar una señal a través de la glutamina, por eso decía yo que están como muy interconectados, para que te retires del calor. Si estás en un lugar donde hace muchísimo frío, pues va a titiritar el cuerpo, hay piloerección que te está mandando una señal de protégete porque hace frío, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja el cuerpo? Y el parasimpático, al frenar, que aquí es donde entra GABA, va a hacer todo lo contrario, ¿no? Va a contraer las pupilas. En el caso del simpático, ahí se limita el flujo sanguíneo a todo lo que es el tubo digestivo para que se pueda ir hacia la masa muscular por si es necesario emprender la huida. Y entonces el parasimpático hace todo lo contrario, ¿vale? Entonces así estamos como en esta regulación. Ahora, el estrés tiene un componente que es multifactorial. Si bien actualmente somos una sociedad que queremos la inmediatez y que queremos miles de cosas y andamos como en el acelere y los chamaquitos ahora también vienen igual de revolucionados, pero eso le voy sumando también la parte laboral, las tensiones en casa, el hecho de que yo tenga preocupaciones económicas, pues obviamente todo eso va sumando. Y en la suma de todos estos factores también influye la alimentación, que a veces la gente no dimensiona cómo una alimentación puede impactar. Cuando una persona no consume suficiente cantidad de proteína, porque cuando estamos bajo estrés, el cuerpo consume proteína, o cuando tenemos exceso en el consumo de proteína, o sea, hay un punto intermedio. Cuando las personas tienen una alimentación alta en alimentos procesados, porque los alimentos procesados secuestran parte del magnesio, o cuando tienen una alimentación alta en azúcares refinados, en carbohidratos que no son saludables, como los niñitos que ahora andan como en el sugar rush, ¿no? Que yo creo que hay un sobrediagnóstico en niñitos que tienen trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Yo creo que más bien es que están azucarados y lo que tienen que hacer es bajarle al azúcar y darles un poquito más de grasa saludable, no todos, ¿no? Pero bueno, todos estos factores influyen. El consumo de ciertas sustancias, y no hablo de las que son ilícitas, me refiero a la cafeína, los refrescos, que además de que tienen cafeína, vienen con exceso de azúcares, la nicotina, el alcohol, esas bebidas energizantes, ¿no? Entonces todo eso va a condicionar que tengamos situaciones de estrés. Si a esto le sumo las alteraciones neuroendocrinas, que no necesariamente es una cuestión patológica, o sea, no hablo de gente que tiene tal cual diagnosticada una enfermedad, hablo de personas que simplemente no tienen un adecuado sueño. Nosotros tenemos un ciclo circadiano de producción hormonal que en condiciones igual, a grandes rasgos, producimos cortisol por la mañana, que esto es lo que nos da como la pila y la energía, y la producción de cortisol desciende para permitir aumento en la producción de melatonina y que esto nos permita tener un mejor sueño. Entonces, cuando una persona tiene trastornos del sueño, tanto porque trabajan de noche como los que hacemos guardias de repente, o los que son veladores, o aquellas personas que no pueden conciliar el sueño de manera adecuada,
siempre van a tener una tendencia a tener niveles de cortisol más altos y que en algunas personas se puede manifestar como les cuesta más trabajo perder masa grasa, porque una de las funciones del cortisol a manera protectora es almacenar la grasa, ¿ok? Cuando estamos estresados, se disminuye la capacidad del cerebro de hacer neurogénesis. Nosotros estamos haciendo redes neuronales todo el tiempo. Por eso, cuando aprendemos a manejar, las primeras veces que tú estás manejando, pues toda tu atención tiene que estar en el volante, en la palanca, en el espejo, y es el estrés y qué horror, y bueno. Pero después de que tú lo has hecho de manera repetitiva, ya creamos toda una red neuronal que nos permite hacer ese tipo de actividades de manera en automática, ¿no? Hoy en día te subes al coche y hasta vas distraído y dices, ay, ¿a qué hora pasé por tal calle? Porque ya lo hacemos en automático, ya mueves la mano, ya ni lo piensas, ya lo hacemos en automático. Entonces, esta capacidad de neurogénesis cuando estamos estresados baja y las personas lo perciben como me está empezando a fallar la memoria, porque también es tanta la carga emocional que traemos que a veces no encuentras las llaves del refri y por ahí el hijo abre el refri, no encuentras las llaves del coche, perdón, y por ahí el hijo abre el refri y te encuentras con que las llaves estaban ahí, ¿no? Entonces no es que te esté fallando la memoria, es que andamos con tantas cosas distraídos, con disminuida la capacidad de neurogénesis que empiezan a pasar este tipo de detalles. Vamos a tener alteraciones en la transmisión tanto de GABA como de glutamina, que es ello que glutamina es la que nos va para arriba y GABA es la que nos va a frenar. Y alteraciones del ciclo circadiano que pueden empezar de manera inicial provocadas, porque a lo mejor yo soy desvelada, porque me gusta estar viendo Netflix en la noche, porque me gusta leer en la noche cuando ya nadie me molesta, o que pueden ser condicionadas por alguna situación, como es el caso de las guardias, pero que estas, cuando se hacen de manera repetitiva, pueden condicionar que los pacientes tengan alteraciones ya de forma permanente, aunque después no haya guardias, o aunque se quieran ir a dormir, y por más que estén cansados y quieren cerrar los ojitos, no logran conciliar el sueño. Entonces, aquí es donde vamos a empezar ya a hablar del magnesio. El magnesio también ha sido un mineral que desgraciadamente había sido un poco olvidado y hoy está tomado mucha fuerza, ¿no? En temas de internet, que además tiene, la parte bonita es que nos permite comunicarnos fácil, la parte mala es que luego no todo lo que aparece en internet es real, ¿no? Entonces, yo que parte de estas sesiones también es desmitificar, en donde el magnesio es un mineral súper importante, es el cuarto elemento más abundante en el cuerpo, que nacemos con menos de 1 gramo de magnesio, pero que a lo largo de la vida esta cantidad se va incrementando para lograr un aproximado promedio en la edad adulta de 26 a 28 gramos, que esta cantidad va a variar de acuerdo a la raza, la composición corporal, el género, etcétera, etcétera. Es un mineral que es principalmente intracelular. Intracelular quiere decir que, pues, como lo dice la palabra, se encuentra dentro de las células. Y entonces, aquí vamos a empezar a romper un poquito con lo que dicta la medicina tradicional, porque cuando una persona tiene síntomas asociados a deficiencia de magnesio, como puede ser calambres, insomnio, contracturas musculares, estreñimiento, por no decirte más, ¿ok? Pero hacemos un estudio de laboratorio y el análisis lo que nos reporta es un magnesio que está normal, pues ese magnesio realmente no es válido porque el magnesio es principalmente intracelular. Entonces, cuando hago yo una medición a nivel de una analítica de laboratorio, no me está dando una medición real porque además, dentro de la sabiduría de nuestro cuerpo, cuando hay deficiencia de magnesio, el cuerpo va a almacenar magnesio en un reservorio que es el hueso y cuando el cuerpo detecta que no hay suficiente magnesio circulando, entonces lo va a liberar al torrente sanguíneo para tratar de compensar. Y difícilmente podemos evidenciar en un estudio de laboratorio la deficiencia porque el cuerpo está compensando. De forma tal que aquí yo siempre digo, clínica mata bioquímica, ¿no? Porque si el paciente me refiere todo esto sintomatología, a pesar de que el laboratorio dice que no, pues le voy a hacer más caso a lo que me está diciendo el paciente, más allá de decirle, mira, todo está bien y vete al psicólogo, que luego suele suceder, ¿no? Que el psicólogo a todos nos cae bien, pero no es porque necesariamente el paciente no esté percibiendo los síntomas, aunque el laboratorio no lo refleje. El sitio principal de reserva va a ser en el hueso, del 50 al 65% del magnesio lo encontramos del magnesio lo encontramos en el hueso, y vamos a tener también cierta cantidad a nivel de diferentes tejidos, como es el caso del corazón, el hígado, el riñón, músculo, glóbulos rojos, cerebro, y todo esto lo comento ¿por qué? Porque ahora que hablamos del magnesio, pareciera que suena como al producto milagro. Y aquí, más allá de porque lo diga Gaby, ¿no? Si yo entiendo en todos los lugares donde se guarda el magnesio, en donde tiene una función del magnesio, puedo entender por qué tiene tantos efectos positivos a nivel del organismo, más allá de que sea solamente considerado como un producto milagro, ¿ok? Y en la sangre lo vamos a encontrar en una cantidad de un 1 a 2%, de forma tal que en el líquido extracelular no solamente tenemos glóbulos rojos, tenemos plasma, plaquetas, factores de coagulación, etcétera, y que va a ir unido el magnesio a la albúmina, a transportadores, y ahorita veremos cómo trabaja con esto, cuestiones de que es un cofactor.
y se va a eliminar a través del intestino, a través de los riñones y también en sitios de reserva. De forma tal que dentro de lo maravilloso que trabaja nuestro cuerpo, una persona difícilmente va a tener intoxicación de magnesio. Para que una persona sufriera de intoxicación de magnesio, tendría que consumir más de 2 gramos al día, que eso obviamente no va a pasar. Y mientras tengamos un riñón y un intestino que trabajen de la manera correcta, el magnesio va a ser eliminado, de forma tal que va a haber ciertas circunstancias muy pequeñitas, como pacientes que tienen problemas renales o algún tipo de arritmia específicamente asociada a magnesio, en donde no recomendamos el uso. Los pacientes renales sí lo requieren, pero eso lo vamos a dejar para los profesionales de la salud, ya que hay muchas otras personas que requieren magnesio sin que nos tengamos que involucrar en temas médicos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a obtener el magnesio de la dieta aproximadamente en 360 miligramos al día. Y digo aproximadamente porque ahorita vamos a ver unas estadísticas que te va a hacer de espaldas con la cantidad de personas que no llegan al requerimiento mínimo necesario. Y entonces, ese 30-50% que obtenemos a través de la dieta, lo vamos a eliminar a través de la excreción en las evacuaciones. Tenemos una captación a nivel extracelular que va a ser el 1%, ya sabemos que el 1% es la menor cantidad que se encuentra circulando en sangre, y el que está circulando en sangre, ya sea que se va a ir a guardar al hueso, como ya quedamos, que va a ser del 50 al 60% del magnesio total que tenemos en el cuerpo, y también se va a guardar en el músculo. Y aunque la imagen aquí hace referencia al músculo esquelético, que es el que tenemos en las extremidades, recordemos que también el músculo es músculo cardíaco, que en la parte interna de las arterias también hay músculo y que por eso el magnesio actúa en cuestiones de vasodilatación y vasorelajación. El magnesio va a trabajar de manera conjunta con el calcio contrae y el magnesio relaja. Entonces, si tenemos cualquier lugar que tengamos músculo, vamos a tener la capacidad de poder relajar ese músculo cuando tenemos una adecuada cantidad de magnesio en nuestro cuerpo y vamos a tener del 10 al 20% del magnesio total en el cerebro. ¿Cómo va a llegar ahí? Pues a través de la sangre, va a atravesar la barrera hematoencefálica, que esta es una barrera protectora del cerebro y que no cualquier sustancia la puede atravesar, y el magnesio es una de las sustancias benéficas y por lo tanto sí puede llegar a través de los capilares, que son estas terminaciones de arterias y venas, para que nosotros lo obtenemos a partir de la dieta, se va al torrente sanguíneo y este pueda ser llevado a diferentes órganos para llevar a cabo las funciones y también se va a eliminar a través del riñón. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los alimentos que son ricos en magnesio? Y ahorita vamos a hablar esto de ricos, ¿no? Pero los que sabemos que tienen una mayor cantidad de magnesio, vamos a hablar de algún tipo de cereal, como es el caso del mijo, de la cebada, que aquí me encantaría decir que hay que tomar cerveza todos los días, pero pues obviamente no es funcional. Entonces, pues sí, el mijo, la cebada, la levadura, maíz, eso hablando como de algunos cereales, leguminosas, como es el frijol, las lentejas, el chícharo. Yo creo que ustedes le llaman frijol verde, o no sé, bueno, tienen otro nombre, ¿no? Para el chícharo. No recuerdo ahorita, ahí al rato me pasan el chisme. Tenemos el cacao es un alimento rico en magnesio, y cacao no es un Carlos V, bueno, no es este chocolate de marca comercial, que es azúcar con leche, ¿no? Hablamos de que es el cacao que sea de 70% para arriba. Las semillas de la calabaza, todo lo que son frutos secos, como son esta nuez, pistache, almendra, todos esos son alimentos que llamaremos ricos en magnesio. Ciertas fórmulas que también traen magnesio, obviamente cuando una mamá está lactando, y mientras la mamá tenga un adecuado consumo de magnesio a través de su alimentación, el bebé también la recibe. Hay ciertas bebidas que también vienen con magnesio, que eso me parece una forma muy práctica de poderlos obtener a través de ciertos electrolitos, ¿ok? Y que dentro de los magnesios, que hoy también se ha puesto tan de moda, tenemos diferentes títulos. Algunos que llamaremos sales inorgánicas, como es el óxido de magnesio, el cloruro de magnesio o el sulfato de magnesio, que lo que diferencia a uno u otro, y esto lo veremos un poquito al final, es la velocidad de absorción y la biodisponibilidad, porque al final de cuentas todos se van a absorber y va a depender la forma que yo quiera, va a depender el síntoma que yo quiera corregir, si eso va a determinar el tipo de sal que yo quiero recomendar. Y dentro de las sales orgánicas tenemos el citrato, el carbonato, el malato, taurato y bueno, otros que han salido, no, el glicinato, etcétera, etcétera, que esos van a formar parte de sales orgánicas. Ahora, hay ciertos factores que van a favorecer la biodisponibilidad del magnesio a partir de los alimentos, como es el que comemos alimentación sana, que alimentación sana no se trata de ser orgánico, porque a veces ni todo es orgánico, ni económicamente es posible, pero digamos de alimentos lo menos procesado posible, porque hay gente que come atún de lata todos los días y obviamente eso no es saludable. Todos los alimentos procesados, que secuestran parte del magnesio, y del 100% del alimento, del 100% del magnesio que viene reportado en un alimento procesado,
lo que nos estamos comiendo realmente es el 10% de lo que dice la etiqueta, porque el procesamiento hace que secuestre magnesio. El consumo de fibras fermentadas como la inulina o el almidón resistente, como es el caso de la papa o el camote, que es la papa dulce, ¿ok? El consumo de ciertos péptidos como son la caseína o la proteína de suero de leche, todo esto favorece que tengamos una mejor biodisponibilidad del magnesio, que tengamos ya sea o buenos niveles de vitamina D o que me suplemente con vitamina D, idealmente que sea vitamina D3 con K2, el consumo de vitamina D6 o que tomemos líquidos que sean ricos en magnesio. Y los factores que disminuyen la biodisponibilidad de este es, pues ya quedamos que todos los alimentos procesados, cuando tenemos una alimentación alta en fósforo, como es el caso de las bebidas de cola, ¿no? Uno de los digamos, cosas negativas, que tiene muchas cosas negativas, ¿no? Y mire que me gusta, ¿no? Pero estas bebidas de cola, por no decir marcas, además de que tienen un montón de azúcar, tienen esta cantidad de fósforo muy alto y esto va a hacer que se pierda calcio y magnesio a partir del hueso, por eso es que aumentan el riesgo de osteoporosis o de osteopenia. Cuando tenemos dietas altas en calcio, como estas personas obsesionadas con el consumo de los lácteos, entonces cuando es el abuso, porque aquí no quiero satanizar ningún alimento, pero es cuando abusamos de los lácteos, cuando tenemos alimentación rica en aluminio, y esto influye el consumo de ciertos antiácidos. La mayoría de los antiácidos tienen aluminio, que esto disminuye las molestias gastrointestinales, pero a la vez disminuye la absorción del magnesio en la alimentación. Cuando tenemos una baja ingesta de proteína, es decir, menos de 30 gramos de proteína en la dieta convencional, ¿ok? El consumo de alcohol, de café y de ciertos medicamentos, como es el caso de los diuréticos. Entonces, hoy en día también la industria del marketing, la industria de la alimentación, la verdad es que no necesariamente están a favor de no es que estén en contra, pero me queda claro que no buscan o no se enfocan en la salud de la gente. Entonces, como es puro marketing para poder vender, hay muchos productos que les ponen esta leyenda de que vienen fortificados con magnesio o fortificados con vitamina D o con cualquier otra cosa. Realmente, para que pudieran ser considerados como fortificados, deberían de traer el 300% de lo que se recomienda en la ingesta diaria recomendada, valga la redundancia. Entonces, esto que dice fortificado, realmente, pues ni tan fortificado está, ¿vale? Y si además de esto yo incluyo que hoy en día estamos viviendo una época en donde nos hemos acabado los minerales de la tierra, porque la demanda global de producción de alimentos hace que apenas estemos levantando la cosecha cuando ya se está volviendo a sembrar, y hoy tenemos una manzana preciosa que parece el tamaño de un melón y que tú la dejas encima de la alacena y te dura 3 meses y no se echa a perder, ¿no? Por todos los químicos que tiene, cuando anteriormente, pues la manzanita era de un tamaño chiquito, normalito, ¿no? Y a los 3 o 4 días empezaba hasta a arrugar porque pues ya se empezaba a oxidar, pues no tenía conservadores, ¿no? Hoy tenemos fruta de temporada todo el año, o sea, ya no hay fruta de temporada. Entonces, todas estas circunstancias hacen que cada vez podamos obtener menos magnesio de la tierra y esto está contribuyendo a los factores causales, vida acelerada, menos cantidad de nutrientes, pues igual a la receta perfecta para todos vivir en estrés, con insomnio y ansiedad. Entonces, repitiendo un poquito esto, pero como ampliándolo, ¿cuáles son las situaciones? Ya quedamos, situaciones de alimentación que se asocian a deficiencia de magnesio, las situaciones de vida como los deportistas. Los deportistas son las personas que más requieren de suplementación. Suena contradictorio porque suelen ser las personas más sanas, que duermen mejor, que hacen más ejercicio, pero justamente por mayor actividad física, ellos van a tener un requerimiento mayor de suplementaciones específicamente de magnesio. El cuidar no solamente la cantidad, sino la calidad de sueño, porque cuando hay personas que tienen un sueño, sí de 8 horas, pero se despertaron 5 veces o con cualquier cosita, como que están alertas, eso va a disminuir el que no tengamos suficiente cantidad de magnesio, el estrés crónico, por supuesto, algunas situaciones asociadas a fármacos, como decíamos, algunos medicamentos, situaciones fisiológicas, como es el caso del embarazo, la senescencia y la menopausia, el envejecimiento, todo eso va a influir en que cada vez nuestro cuerpo tenga menor capacidad de utilizar el magnesio de la manera correcta, y situaciones patológicas como son diabetes tipo 2, cualquier problema gastrointestinal, falla renal, problemas cardiovasculares, síndrome metabólico y osteoporosis, ¿no? Y entonces así, pues, hay muchísimas situaciones que hacen y por eso sabemos que es una de las deficiencias actualmente más comunes. ¿Cuáles son las funciones del magnesio? Pues bueno, igual aquí me podría quedar horas hablando del tema, porque tiene más de 1000 funciones, ¿ok? Destacan el desarrollo del hueso, porque el hueso no solamente es calcio, para que nos podamos tener adecuada formación de hueso, requerimos sí el estímulo de la actividad física, pero también tiene que ver que tengamos un adecuado consumo de proteína con magnesio, calcio, fósforo y vitamina D. La proteína me permite formar matriz ósea que viene del colágeno, entonces tiene que ver para que tengamos una adecuada
o evitemos el desarrollo tanto de sarcopenia como es el caso de osteopenia, va a influenciar el magnesio en funciones neuromusculares y cardiovasculares, ¿no? Ya decíamos que tiene mucho que ver con la cuestión de la relajación. A grandes rasgos, el calcio contrae y el magnesio relaja. Entonces, cuando tenemos no solamente calambres, sino en las sinapsis nerviosas, para la cuestión de los neurotransmisores, que de esto vamos a empezar a hablar ahorita, entonces va a influir en prácticamente todo nuestro cuerpo. En vías de señalización celular, se utiliza como almacén y transporte de energía, y aquí está relacionado con metabolismo de los carbohidratos, proteínas y de lípidos. Las personas que tienen deficiencia de magnesio también tienen mayor tendencia a desarrollar problemas de resistencia a la insulina, intolerancia a los carbohidratos, de diabetes, porque el magnesio favorece la expresión de ciertos receptores que llamamos GLUT4, que estos son los que permiten la entrada de la glucosa a la célula para que pueda llevar a cabo todas sus funciones, ¿ok? De este balance hidroelectrolítico con respecto al calcio, que haya una estabilidad genética, porque también tiene que ver con la transcripción del ADN. El ADN es esta, digamos, esta molécula de nuestro cuerpo que carga todo el material genético y que si no hay suficiente cantidad de magnesio, el ADN se puede equivocar en hacer transcripciones, aumentando el riesgo de problemas, pues, oncológicos principalmente, pero prácticamente de cualquier enfermedad. Pues celular por la movilización de los espermas, por ejemplo, ¿no? Ya que el magnesio tiene que ver con que el espermatozoide pueda mover de la manera correcta. Entonces, por eso decimos que el magnesio impacta en todo, en cuestiones de estrés oxidativo y en inflamación celular. Entonces, se utiliza como un cofactor en más de 600 procesos enzimáticos y es activador de más de 200 procesos celulares. Y aquí, para que no se me espanten con la diapositiva, es como el resumen de todo lo que les acabo yo de explicar, ¿ok? Actúa como un cofactor en la reparación del ADN, tiene que ver con la proliferación de los osteoblastos, que son estas células encargadas de la formación de hueso, tiene que ver con el transporte energético, tiene que ver con, es un antagonista del calcio en la membrana celular y entonces hacen esta función de relajación y contracción, y tiene que ver con los receptores de NMDA, que aquí es a donde nos vamos a enfocar ahorita hablando del tema psicológico, ¿ok? Ahora, ¿por qué es un cofactor enzimático? Cada proceso en nuestro cuerpo requiere de múltiples moléculas, sustancias, hormonas, factores para que se pueda llevar a cabo. De forma tal que si yo tengo un coche, que el coche es último modelo, es automático, con el último, lo más pro, un Tesla preciosísimo, ¿no? Que tiene un motor eléctrico, un híbrido que no gasta gasolina y entonces toda la tecnología, pero si no tiene, bueno, los híbridos ya no ocupan gasolina, ¿no? Pero si no le cargué la pila o si no tienen gasolina, pues podrá estar hermoso el coche, pero no va a funcionar. Entonces, el magnesio funciona justamente como la gasolina de todos estos procesos celulares. Para que se pueda llevar a cabo un proceso enzimático, puedo tener la enzima, pero requiero el magnesio que va a actuar como coenzima para que se pueda enlazar aquella cosa que yo quiero lograr para que entonces podamos llevar a cabo la meta. Por eso decimos que el magnesio es tan importante, ¿ok? Entonces, hablando desde la cuestión neurológica, y neurológica no necesariamente es trastornos neurológicos, Alzheimer, Parkinson, que claro que también tiene que ver, pero hablemos de situaciones tan sencillas como es esta parte de la sensibilidad, los calambres, el sueño, las contracturas musculares, en donde tenemos dos neuronas, que las neuronas quedamos que se comunican entre sí por estas sustancias que son los neurotransmisores. Entonces, la vía del glutamato, que es la que nos permite estar activos, manda una señal y entonces es lo que te permite levantarte de la cama, que lo hacemos ya en automático, ¿no? Pero suena el despertador, te levantas de la cama, te metes a la regadera, abres la llave, todo eso lo hacemos en automático y digamos que esto se da por los neurotransmisores que están mandando señales neurona a neurona de los neurotransmisores que son los que nos activan, ¿ok? Y entonces el glutamato, para que pueda funcionar de la manera correcta, requiere unirse a un receptor que es el receptor del NMDA. Este receptor es un atascado, ¿ok? O sea, este receptor en cuanto empezamos a tener actividad, el NMDA sale y es como que salen tantos que va a limitar la activación de los otros receptores para los otros neurotransmisores. Entonces, aquí entra la glutamina, se une al receptor y es lo que nos permite hacer todas estas funciones. Si lo que nosotros buscamos es desactivarnos, o sea, como que haya relajación, que nos desrevolucione, que estemos un poco menos acelerados, entonces aquí el que tiene que entrar es GABA. Pero para que GABA pueda funcionar, el magnesio tiene que bloquear la unión de estos receptores de glutamato con el NMDA para que entonces GABA pueda funcionar. Y el magnesio no solamente va a inhibir que se unan molécula receptor, sino que también va a favorecer la expresión de los receptores de GABA para podernos frenar. Entonces, no solamente se trata de que la persona tenga deficiencia de GABA. Yo puedo darle 8 kilos de GABA a manera de suplemento, pero si no hay suficiente magnesio,
el GABA no va a funcionar. Por más que yo le dé muchísimo, para que el GABA funcione de la manera correcta, yo lo que tengo que hacer es darle magnesio, porque un lado el magnesio me va a ayudar a frenar a los neurotransmisores que son estos excitatorios, y por otro lado me va a favorecer que los receptores se unan al GABA de la manera correcta, ¿ok? Entonces, esto es más o menos, digo, es como una manera práctica de explicarlo, porque es mucho más complejo que eso, pero creo que esto es muy gráfica con respecto a lo que yo quiero transmitir de la importancia del magnesio. Nosotros tenemos una vía, que es la vía, digamos, nuestra glándula maestra, que es la hipófisis, de ahí se manda señales, dependiendo de lo que el cuerpo necesite. Le manda señales a la tiroides, a los ovarios, a los testículos, a las adrenales, ¿no? De acuerdo a la situación que se requiera en ese momento. De forma tal que en este eje pituitaria, hipófisis, adrenales, cuando estamos en una situación de estrés, el estrés va a condicionar que nuestras glándulas suprarrenales, que se encuentran en el nivel del abdomen, ¿ok? Se liberen neurotransmisores, se liberen glucocorticoides, como es el caso del cortisol, glucagón, ¿ok? Que todo esto va a favorecer que haya, por ejemplo, aumento de las cifras de glucosa, que es un efecto protector como respuesta inmediata, ¿ok? Por eso es que también decimos que el estrés hace que la gente desarrolle resistencia a la insulina y diabetes, sí, cuando es algo crónico. En una respuesta aguda, cuando hacemos actividad física, que el ejercicio favorece la liberación de estas hormonas contrarreguladoras, normalmente se aumentan las cifras de glucosa en sangre, pero es una respuesta automática a la actividad física, no quiere decir que sea algo negativo, ¿ok? De forma tal que cuando esta situación de estrés se hace crónica, entonces esto va a condicionar que tengamos depresión de magnesio, es decir, que no haya suficiente cantidad de magnesio en sangre, y si a eso yo le sumo que me estoy acabando el tanque, pero yo no estoy llenando la reserva de nuevo a través de la alimentación o a través de la suplementación, esto va a hacer que este eje hipófisis pituitaria adrenal se mantenga activo todo el tiempo, ¿no? Y entonces estamos cayendo en este ciclo vicioso de entre más estrés, más deficiencia de magnesio, y entre más deficiencia de magnesio, más estrés. Está cañón, bueno, perdón por la expresión, pero a mí me impresiona que algo tan poco valorado como es el caso de magnesio pueda tener un impacto tan significativo en ayudar a mejorar los niveles de estrés. Como decía yo en un principio, me queda claro que yo no le puedo pedir a la gente de no trabajes, no te cases, no tengas hijos, ¿no? Porque hasta te estresas porque entonces estás encerrado y con quién peleas, o sea, se requiere. No podemos hacer que la gente no tenga vida. Y podemos hacer recomendaciones, y eso también es parte de la medicina funcional, de hacer actividad física, no pensando en que bajen de peso, ¿no? Sino más bien es para que sea como algo que los desconecte de los problemas. Por eso yo recomiendo mucho yoga. A mí yoga me parece una excelente herramienta, porque tú puedes estar en la bicicleta y el cuerpo está trabajando, pero la mente está pensando en el pendiente, los hijos, preocupación, etcétera. En yoga, o pones atención a tu cuerpo para mantener la postura o te caes. Entonces, es de las pocas actividades que nos permite desconectarnos un ratito de todas las broncas que hay por fuera y enfocarnos a disfrutar el momento presente, ¿ok? Entonces podemos recomendar que hagan yoga, meditación, mindfulness, terapia, etcétera, etcétera, que eso obviamente es parte de, pero una gran herramienta para mejorar todo este sistema de neurotransmisores, de activación, de descanso, de relajación, algo tan sencillo como puede ser el tomar magnesio. Y algo tan sencillo y tan obvio que parece sentido común, pero a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Y entonces, cuando estamos en esta vía, en este ciclo vicioso, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos al 5-HTP, que es, digamos, el precursor del triptofano, que este es el precursor de la serotonina, que es el precursor de la melatonina. Y entonces, si no tenemos toda esta vía, insomnio. Tenemos GABA, que aunque haya GABA, no está trabajando de la manera correcta, y entonces tenemos hipersensibilidad visceral, esta incapacidad de podernos relajar y estar con la ardillita acelerada todo el tiempo, y tenemos prácticamente ninguna forma de poder bloquear la vía del NMDA, que es la que nos tiene todavía. Entonces son tres factores que condicionan, ¿no? Tanto estoy acelerado por la vía del glutamato que no se frena, como que no estoy frenado por la vía de GABA que no se activa, y como no me puedo relajar, no puedo descansar, porque no tengo, aunque tengo triptofano, no se está pudiendo unir a los receptores, y entonces no tenemos toda esta cascada con respecto a el tema del sueño, ¿ok? Que eso lo voy a mencionar ahorita que hablemos más para la parte del insomnio. Entonces prácticamente este es el resumen. Estrés, secreción de adrenalina y cortisol, hay salida de magnesio de las células, hay contracción muscular, tenemos pérdida de magnesio y eliminación urinaria, y entonces tenemos más estrés. Así que este es el círculo vicioso del estrés y del magnesio. No hay creo que forma más gráfica de que podamos explicar cómo la deficiencia de magnesio influye en la parte del estrés. Y entonces el magnesio también tiene que ver con el triptofano. El triptofano
que, bueno, no sé si habrán hablado del tema de la microbiota, ya mencionaba Francina en un principio que soy experta en salud digestiva, ¿no? Pero cómo la microbiota también tiene que ver con todas las enfermedades del mundo, ahorita hablamos de la parte emocional, pero que cuando una microbiota no trabaja de la manera correcta, no tenemos la capacidad de poder producir neurotransmisores, como es el caso del triptofano. El 95% de nuestro triptofano, aunque lo obtengamos de la dieta, lo produce el intestino, y entonces no desencadenamos todo este proceso, y que además también la microbiota que no trabaja de manera correcta, pues va a influir en que no se absorban los nutrientes de la manera adecuada. Entonces, es dar probióticos, el probiótico con el magnesio y así la ashwagandha, que creo que hablan de la ashwagandha, que ahí sí los envidio, porque ustedes tienen ashwagandha, nosotros en México no tenemos ashwagandha, ¿no? Entonces, me la tengo que traer como mula en las maletas para poderlo tener acá en México, pero aprovechen que ustedes sí tienen ashwagandha, ¿ok? Y entonces el triptofano igual se libera para que podamos tener un adecuado descanso, un adecuado sueño, pero también requerimos magnesio para que se pueda unir al receptor que sigue. De forma tal que deficiencia de magnesio, pues me puedo tomar el triptofano, me puedo tomar el 5-HTP, porque hay unos que también son precursores, pero si no hay magnesio, de nada me va a servir toda esa suplementación de neurotransmisores. Y esto, aquí es de la vitamina D y no tiene nada que ver con el tema, pero lo quise poner para que nos demos cuenta de que el magnesio no solamente actúa una vez. Este es un ejemplo de cómo la vitamina D se absorbe en el cuerpo y entonces me sirve el magnesio cuando estoy obteniendo la vitamina D a través de la dieta. Me sirve el magnesio para convertirla en una forma activa. Me sirve el magnesio para procesarla en el hígado. Me sirve el magnesio para poderla procesar en el riñón. O sea, el magnesio no es que lo usó una vez y ya. El magnesio se usa de manera repetida, repetida y repetida, y por eso la importancia de asegurarnos que tengamos una adecuada ingesta de magnesio, idealmente a partir de la dieta, pero eso actualmente ya no es posible. Aquí te estoy mostrando una gráfica en donde vamos a ver la primera columna va de la mano con la cantidad de magnesio que reciben las personas, digamos, a nivel occidental. Y te hablo del promedio porque más del 50% de la gente no recibe la cantidad de magnesio adecuada. En donde tenemos que los hombres están consumiendo a partir de la dieta 240, mujeres embarazadas y en lactancia. Ese es el promedio de consumir magnesio a través de la alimentación. Y hablamos de personas como nosotros que tenemos acceso a comer de repente una barrita de cacao, que si te comes el cereal que tenga la cebada, el que comamos frutos secos, etcétera. Y hay gente que 2 años y en su vida ha comido un pistache, ¿no? Entonces, no todo mundo va a llegar a la cantidad adecuada de magnesio, ni siquiera los que tenemos este acceso a una alimentación completa. El RDA es la cantidad que se recomienda como la ingesta diaria para evitar desarrollar una carencia, ¿ok? Porque una cosa es el RDA, que es la dosis diaria recomendada, como es el caso de la vitamina C, que el RDA de la vitamina C es de 60 a 80 miligramos, que eso hace que el escorbuto ya no exista, pero eso no quiere decir que el cuerpo esté recibiendo la suficiente cantidad para llevar a cabo todos sus procesos celulares. Una dosis óptima de vitamina C es de 500 a 1 gramo al día, ¿ok? Va a depender mucho de las características de cada persona. Entonces, con el magnesio lo mismo. Aquí hablamos de la cantidad mínima necesaria para que el cuerpo cumpla con el mínimo de sus funciones, que en promedio va de 310 a 420, depende si es mujer en lactancia, embarazada, raza, etcétera, etcétera, pero que el RDA me va a dar la cantidad mínima. Yo lo platico mucho para con mis pacientes y con mis alumnos, magnesio hasta la diarrea, ¿no? O sea, un marcador, y lo digo de broma, claro, pero un excelente marcador de que estamos recibiendo una suficiente cantidad de magnesio, es que si es una persona que está tomando 600 miligramos y no tiene diarrea, con sus 600 miligramos le está funcionando. Y es con esa cantidad ya se siente relajado. O sea, yo te estoy hablando de una cantidad mínima, pero va a depender mucho de la idiosincrasia de cada paciente y el estilo de vida que tengamos cada uno de nosotros, para que no tengamos miedo. Si una persona toma 300 miligramos y le está ocasionando diarrea, pues bueno, esa es una señal de que el cuerpo ya no requiere tanto, entonces ahí hay que bajarlo. Y aquí vamos a hablar ahorita un poquito de las formas de magnesio, porque también tiene que ver la velocidad de absorción y la velocidad, la biodisponibilidad. Entonces, ¿a quién le vamos a recomendar el consumo de magnesio? Pues yo diría que a todos, ¿no? Porque atletas, adultos mayores, personas que que tengan problemas gastrointestinales, excepto aquellos que tengan diarrea, porque la diarrea, si yo le doy magnesio, voy a perpetuar la diarrea. Entonces, ahí lo que me toca primero es corregir la razón porque el tener diarrea no es normal. Entonces, ahí yo tengo que corregir la razón por la cual el paciente está presentando diarrea, y una vez que ya corregí esto, le voy a dar magnesio, porque luego hay pacientes que tienen diarrea y tienen calambres.
Y entonces, claro, tienen los calambres porque le falta magnesio, porque está perdiendo magnesio a través de la diarrea. Pero si en ese momento está teniendo una diarrea aguda, una diarrea activa, yo no le puedo dar magnesio porque no le voy a corregir. Entonces, primero corrijo lo que está considerando la diarrea y ya después le puedo dar magnesio. En los pacientes que tienen diabetes tipo 2, con tan solo administrar 100 miligramos al día de magnesio, disminuimos los riesgos hasta un 15%, ¿ok? Pacientes que consumen alcohol, ya sea de manera social, por no decir los que son alcohólicos, ¿ok? El consumo de ciertos medicamentos como estos de los antiácidos, el apoyo para los pacientes que toman algún tipo de tratamiento farmacológico para osteopenia y osteoporosis, porque un fármaco tiene una vida útil, digamos, de 5 años. Y si el cuerpo no tiene la materia prima para poder llevar a cabo una mejor formación de hueso, pues yo le puedo dar el fármaco más caro del mundo y a la larga no le va a funcionar igual que si tiene la materia prima para que ese fármaco trabaje de la manera correcta. En pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, porque se van a beneficiar, ya que tenemos magnesio en el músculo liso de las arterias, va a disminuir las resistencias periféricas y entonces esto ayuda a aquellas personas que son hipertensas. Caso contrario, de los que tienen tendencia a hipotensión ortostática o chicas con disautonomía, ahí hay que tener cuidado cuando se les da magnesio. En pacientes con cáncer, enfermedades neurológicas, en fin. Me voy a enfocar a la parte de psicológica, o sea, personas con estrés, que levante la mano quien no tiene estrés, ¿no? Y que nos diga cómo le hace, porque ¿qué persona no tiene estrés? Hoy en día, insisto, tenemos un estrés basal, pero obviamente puede haber circunstancias en donde nos rebasa, pero con este estrés actualmente todos requerimos del apoyo de magnesio. En los países occidentales, que es el caso de nosotros, menos del 50% de la población recibe la dosis diaria recomendada de magnesio. Entonces, aquí vamos a hablar de la hipomagnesemia leve, ya que la hipomagnesemia grave se la vamos a dejar al mundo médico. Aquí hablamos de que el 15% de la población mundial sufre de deficiencia de magnesio y no lo sabe, ¿ok? Y no se identifican porque son síntomas vagos y porque la gente cree que, ay, tener calambres, pues así me ha pasado siempre, ¿no? O no puedo dormir, pues es que pues siempre he tenido temas de insomnio y vamos normalizando situaciones que no son normales. O chicas que me dicen, pues voy al baño una vez a la semana. Eso es lo normal, ¿no? Esa es su normalidad y pobrecita porque está fatal, ¿no? Porque se han acostumbrado a vivir así, hasta que llega un punto en el que desarrollamos un síndrome de fatiga crónica o alteraciones del sueño. El 40% de la población sujeta a estrés padecen de deficiencia crónica, o sea, las cifras sí están de susto, ¿ok? En América, el 69% de la gente no llega a tener un buen nivel de magnesio en sangre y en Europa un poco más, en Europa hasta el 79%. De forma tal que dar 250 miligramos de magnesio todos los días reducen los niveles de colesterol, 300 miligramos diarios van a tener resultados positivos sobre el estrés y vamos a tener reducción de los niveles de ansiedad y de depresión en tan solo el 45% de la población. ¿Que cuántas personas no reciben? Yo no estoy diciendo que la gente no reciba, no reciba tratamiento farmacológico, pero el tratamiento farmacológico se lo dejamos de dar y el paciente tiene recidiva de los síntomas, ¿no? O nunca llegan al 100% de la mejoría de la sintomatología. Entonces, qué padre que yo lo pueda apoyar, pues dándole magnesio, cuidando la microbiota, apoyándome de omega 3, ¿no? En fin, de todas estas cosas que seguramente han estado platicando a lo largo de estas 5 sesiones. Y con respecto al sueño, el sueño hoy en día, pues un sueño saludable es un envejecimiento saludable. A través del sueño decíamos que tenemos la capacidad nosotros de poder afianzar el conocimiento. Durante la noche es cuando tenemos reparación de la piel, en donde afianzamos las habilidades y los conocimientos adquiridos a lo largo del día, en donde se liberan las hormonas, ¿no? Esto de que los bebitos prácticamente comen y duermen, y bueno, ya hacen sus necesidades fisiológicas, ¿no? Pero duermen 18 horas al día, porque ahí tienen el sueño, porque ahí es donde están aumentando la producción de hormona de crecimiento y tal, de las hormonas, para que tengamos un adecuado desarrollo, ¿ok? Entonces, el cuidar mucho la parte del sueño, para mí hoy se me hace indispensable, no solamente en cantidad, en la calidad, y buscamos que dentro de este sueño hay diferentes fases, ¿ok? Tenemos un sueño ligero que va siendo cada vez más profundo, más profundo, más profundo, hasta que llegamos al sueño que llamamos sueño REM, que es de movimientos oculares rápidos. Si alguna vez has observado una persona que está dormida con el ojo cerrado y se puede ver cómo se mueve el globo ocular, pues ahí está en un sueño REM, que digamos que es el sueño más profundo. Ese ciclo de sueño, de estar en la parte superficial al sueño profundo, nos toma de 90 a 110 minutos y lo recomendado es tener 5 ciclos a lo largo de la noche. Entonces, tú haz las cuentas, si más o menos son el 90 minutos promedio y queremos tener 5 ciclos, pues cuántas horas de sueño debemos de tener. Nos damos cuenta de que tenemos estas variaciones del sueño
porque si alguna vez tú pones el despertador a la misma hora, pero a lo mejor no te dormiste a la misma hora. Y puede ser que hay días que suena el despertador y rápidamente te levantas porque ahí estabas en tu ciclo de sueño que estaba más pegadito al sueño superficial. Y el día que te cuesta muchísimo trabajo levantarte es porque seguramente la alarma sonó cuando tú estabas más hacia tu ciclo de sueño REM y entonces la alarma suena 8 horas y tú ni te enteras, ¿no? Yo que tengo REM todo el tiempo porque mi alarma suena y no me entero, pero bueno, soy dormiloncilla. Entonces, la reparación o el cuidado del sueño, ¿no? Es yo creo que de las cosas que más tenemos que cuidar hoy en día, por todas estas cuestiones metabólicas que yo mencioné, por funcionalidad. Estaba leyendo una estadística que una persona, la tolerancia máxima de días sin dormir son 11 días. Una persona que no logró conciliar el sueño después de 11 días falleció. Es digamos que el récord Guinness de la persona que más tiempo estuvo sin dormir. Tú puedes estar 30 días sin comer, vas a perder masa muscular, vas a perder masa ósea, sí, pero vives, no te mueres, ¿no? Pero 11 días sin dormir y lleva a la muerte. O sea, la calidad de los últimos días de esa persona, pues pobrecito, no debe haber pasado mal. Y que entonces cuando tenemos, una cosa es un insomnio, en donde a lo mejor un día yo me desvelo porque me fui de fiesta o porque me quedé picada viendo una serie, y cuando es algo eventual, no voy a decir que esté bien, pero no está tan grave. Pero un insomnio que es algo crónico, que de verdad hay personas que no, a mí el hecho de haber estudiado hacer guardias, a mí me alteró muchísimo el tema del sueño, entonces yo sí llegué a tener problemas de insomnio graves, entonces no se lo deseo a nadie. Vamos a tener alteraciones ya no solamente en la cuestión neurológica, sino que va a afectar en la producción de grelina, de ciertas sustancias, hablando de saciedad, de hambre, condicionando temas de obesidad, de diabetes, problemas cardiovasculares. Entonces, hay que cuidar que la gente tenga un buen sueño. Entonces, aquí esto es como para mí los 10 mandamientos de un buen sueño, de un sueño saludable. El hacer una higiene, una rutina de higiene de sueño, sobre todo para aquellas personas que padecen de trastornos para dormir, pues es tratar de cumplir ciertas horas en un horario regular, evitar el alcohol 4 horas antes de acostarse y de no fumar. La gente cree que el tomarse una copita de vino ayuda a relajarse y tal vez si es algo eventual no está mal. Pero tú dime, ¿alguna vez te habrá pasado que tomaste muchísimo y aunque llegas y te duermes rápido, duermes mal y duermes poco? Porque el alcohol no permite tener un sueño reparador. Entonces, a la larga, esta no es una solución. El de, me echo una copita para dormir, pues no es una solución a largo plazo, ¿ok? El tipo de alimentación ya quedamos, ¿no? El dormir en un lugar que sea cómodo y acogedor, el evitar en la medida de lo posible el ruido y la luz, que hoy tenemos bombardeo de luz, tanto por las computadoras, el teléfono, las pantallas, el iPad. No es lo mismo la luz de la tele, que es una luz azul, que eso no afecta tanto, a la luz que viene en todo lo que son oye, computadoras, son los ordenadores, ¿no? Que es una luz brillante y que eso, las personas no pueden dormir y entonces, ¿qué es lo primero que hacen? Agarran el teléfono y entonces estamos perpetuando esta cuestión del sueño. Quedamos que nuestra actividad es cortisol, que se empieza a producir por ahí de la 1 a 2 de la mañana, para que entonces cuando suene la alarma en un horario fisiológico 6 7 8 podamos despertar y de ahí empieza a bajar la producción de cortisol. Tenemos un piquito por ahí de mediodía y ahí la gente luego dice como que me llegó el segundo aire y a esa hora empieza la producción de melatonina que va de la mano con que el cerebro sense que empieza a disminuir la luz solar o la luz artificial inclusive, ¿no? En estos sitios donde Finlandia, Noruega, que tienen días en donde prácticamente no se mete el sol nunca y que si no tienen esta cuestión de blackout, pues les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, o al revés, cuando es invierno, que prácticamente viven de noche y que allá pues tienen mayor tendencia a suicidios y a depresión. O sea, la importancia de una adecuada regulación de la luz, ¿no? Entonces, nuestros ojos no detectan si luz artificial o es luz de día. Ve luz y entonces todavía no es hora de dormir. Por eso, el evitar las pantallas, sobre todo brillantes, cerca de la hora del sueño, ¿ok? No dormir más de 45 minutos de siesta en el día, evitar la cafeína antes de dormir, cuidado con el ejercicio, que el ejercicio cuando es muy activo, la gente llega en la noche y se sienten como cenicienta, ¿no? A hacer todas las actividades del día. Si vamos a hacer ejercicio en la noche, pues que sea yoga, que sea algo como una actividad más relajante. Mantener una buena ventilación y una temperatura agradable en el cuarto y evitar la cama para trabajar u ocio en general. La cama es para dormir y para hacer travesuras con la pareja, ¿no? O sea, eso de que te vas a acostar y estás en la cama vuelta y vuelta, no, o sea, es levántate porque te vas a hartar de la cama. Levántate con una luz tenue, siéntate en la sala, ponte a leer algo aburrido, porque si te pones a leer algo súper entretenido, pues más te va a despertar, entonces ponte algo aburrido y ya que vuelvas a percibir sueño, vas y te acuestas, ¿ok? Eso de estar acostado nada más en lo que, sobre todo cuando son trastornos del sueño.
Y esta estadística me encantó y se las quise compartir porque es justamente de la Sociedad Española, ¿ok? En donde el 75% de la población desea que mejore su calidad de sueño. 75% es un mundo. Y que además, conforme vamos envejeciendo, el requerimiento de sueño es menor porque tenemos menos desgaste calórico, etcétera, pero que en la población geriátrica el tema del insomnio es un común denominador, ¿no? Y que luego hacemos adictos a clonazepam, diazepam, etcétera, etcétera, aumentando el riesgo de caídas, que te puedan fracturar y que además también produce atrofia cerebral. Entonces, pues bueno, el 75% de la población española quiere dormir mejor, el 25% tiene problemas para mantenerse despierto en momentos de socialización y el 20% en el trabajo. Solamente el 7% afirma que duermen extremadamente bien. El 13% no duerme nada bien. La media de sueños de 6.8 horas entre semana y de 7.8 horas el fin de semana. Y el 75% se despierta al menos una vez por la noche. Entonces, ahí, ¿en cuál están ustedes? ¿Ok? Y estas son las formas que comentábamos del magnesio. Se ha puesto muy de moda que si citrato, que si aspartato, que si cloruro, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver que las formas que tienen mayor biodisponibilidad son el bisglicinato, que lo que le da este nombre es por la molécula con la que van de la mano. Entonces, el glicinato de magnesio, que ahora ya le han ido como cambiando, el glicinato de magnesio es porque es magnesio con glicina. Y entonces, la glicina que tiene una mejor, digamos, capacidad de poder atravesar la barrera hematoencefálica, por eso es que se empieza a recomendar principalmente para temas neurológicos, ¿ok? El citrato de magnesio también es de los que tienen mejor biodisponibilidad, el aspartato y el lactato. Y va bajando la biodisponibilidad con respecto al cloruro, al pidolato, al gluconato, al carbonato, etcétera, etcétera. Entonces, si todos se van a absorber, aquí lo que va a cambiar es la velocidad de absorción, ¿ok? El que menos se absorbe, de hecho, es el oxalato de el que más rápido se absorbe es el oxalato de magnesio, y entonces son los que tienen mayor riesgo de producir efectos laxantes, ¿ok? Entonces, normalmente estos que vemos que tienen una menor biodisponibilidad, pero que su absorción es mayor, es porque van a actuar de manera más rápida. Entonces, si yo quiero mejorar a una persona sin que sufra el tema de una posible diarrea, pues me conviene darle cosas que sean de citrato, de glicinato, ¿ok? Si es alguien que está súper estreñido, pues a lo mejor de manera inicial le puedo dar algo que tenga carbonato o que tenga oxalato, pero la idea no es que lo use de manera crónica porque no se va a evacuar con diarrea, ¿no? O sea, ahorita porque está muy estreñido, pero después lo vamos a mejorar. Que eso es a mí lo que me gusta mucho del Magnecal de Usana, que tiene esta combinación de carbonato con citrato. Entonces permite que tengamos una buena biodisponibilidad. Si yo sumo los factores, buena biodisponibilidad, quitando el riesgo de tener este efecto laxante, a pesar de que las personas tomen una sola tableta, ¿ok? Y entonces, aquí es más o menos como el resumen en qué se usan. El oxalato es menos biodisponible, pero aumenta porque puede absorberse, inclusive de manera, viene como, inclusive en presentación como efervescente, ¿ok? Y así cada uno, el orotato, gluconato, pero con esto lo que les quiero decir es que luego me pregunta el paciente, es que me quiero tomar este solamente porque yo lo que quiero es relajarme. El magnesio que te tomes te va a relajar. Lo único que va a cambiar es, si yo estoy buscando que no reciba el efecto de manera tan rápida, porque no quiero que provocarle diarrea, pues me conviene darle glicinato o citrato, ¿ok? Es lo único que puede hacer la diferencia. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros en el Magnecal? Pues justamente tenemos vitamina D3, que además es vitamina D3 con K2 que decíamos, en una cantidad pequeñita, son un poquito más de 400 unidades en 2 tabletas, ¿ok? De magnesio tenemos 260 miligramos, pero en la presión de citrato y de carbonato. Y entonces logramos tener este balance, en donde tengo el citrato, que es de muy buena biodisponibilidad, pero que no se absorbe tan rápido para que no me dé el efecto laxante, pero tengo el carbonato que me puede ayudar a las cuestiones digestivas sin que necesariamente laxe al paciente, como pasa muchos de los polvos, los que son en polvo, les condiciona que el paciente le dé diarrea. Entonces es que sí duermo, pero con diarrea. A ver, pues es que hay que buscarles el punto intermedio y mejor a manera de tableta, más allá de que sea en polvo, ¿ok? Viene acompañado de silicio y boro, porque si bien el Magnecal de Usana fue diseñado para temas osteoarticulares, pues nosotros también ya le hemos encontrado, así como al Magnecal, a muchos otros productos con diferentes impactos en diferentes sistemas. Y bueno, creo que ya vamos a acabar. Sí. Pues ya, por mi parte es todo y me encantaría dejarte con esta frase que es una de mis favoritas. Espero que ningún colega sea aquí presente se me ofenda, ¿ok? Porque si tú tienes un médico que te receta medicamentos sin antes preguntarte de tu dieta,
de tu sueño, de tu rutina de ejercicio, de tu consumo de agua, y si tienes algún problema o el estrés en tu vida, entonces no tienes un médico, lo que tú tienes es un traficante de drogas. Así que, pues muchísimas gracias. No sé si por ahí hay alguna pregunta, veo que por aquí algún comentario. No, nada más que se estaba despidiendo. Muchísimas gracias, Gaby, por toda esa presentación. La verdad es que es increíble cómo, vamos, se ha entendido todo. La verdad es que no sé si sería capaz de reproducirlo, pero se ha entendido todo. Y la reflexión del juego de equilibrios que tiene nuestro cuerpo para jugar con todos los recursos y para mantenernos saludables. Desde luego, una exposición perfecta, magistral. Si a alguno de nuestros compañeros se le ocurre tener alguna pregunta, creo que por la hora que es, te la hacemos llegar, que nos la manden y nos quedamos con esa super sesión de hoy. Muchísimas gracias, Gaby. No, hombre, de qué un placer. Las trato de hacer a la hora, pero bueno, como se nota que me apasiona el tema y como ya sabrán ustedes, me dan el micrófono y a ver quién me calla, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Bueno, hablo rápido porque luego es tanta la información que traigo acá, pero bueno, se quedó grabada para que la puedan repasar y me quedo yo, obviamente a sus órdenes de cualquier duda que pueda surgir, encantada de seguirlos apoyando. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Gracias a ustedes.